¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Sean bienvenidos a esta emisión de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Puebla. Y ahora en una fecha en que estamos recordando el Día Internacional de las Mujeres que se celebró el pasado 8 de marzo. En México, como usted sabe, somos más mujeres que hombres y eso implica que los derechos ciudadanos deben ser utilizados por sobre todas las cosas por el género femenino. En este sentido, el día de hoy, en Sociedad Transparente, queremos abordar desde la perspectiva de género lo que significa el derecho de acceso a la información pública, cuáles son los alcances, cuáles son los beneficios directos para las mujeres y qué está pasando sobre todo en nuestro país en esta materia. Se tiene registrado hasta el día de hoy que solo el 30% de las posiciones de consejeras y comisionados de acceso a la información pública están o recaen en manos de las mujeres, lo cual significa que aún no se da una equidad en estas importantes posiciones. Asimismo, sucede algo similar en cuanto a las solicitudes de acceso a la información pública se refiere. En esta ocasión, le invitamos a hacer un análisis y una reflexión sobre lo que está pasando en las diferentes regiones de nuestro país. Iniciemos ahora con una promotora de los derechos de las mujeres, la consejera del Instituto de Transparencia de Chihuahua. Nos habla ahora de lo que están haciendo en esa entidad que de por sí ha resultado complejo, dado el alto índice en donde se ha detectado que las mujeres se han visto seriamente afectadas en temas de seguridad pública. Claudia Alonso interviene ahora en este programa para hablarnos de las acciones que se están llevando a cabo para fundamentalmente impulsar el derecho de acceso a la información desde la perspectiva de género. Bueno, en la teoría de la doctrina del derecho de acceso a la información se dice que el derecho de acceso a la información es uno de los derechos que te ayuda a conocer, proteger y ejercer tus otros derechos fundamentales. Las mujeres, en la lógica del análisis actual vigente en este inicio del siglo XXI, han ido recobrando cada vez más fuerza en identificar, impulsar y hacerle ver a todos los sectores de la sociedad el rezago en el goce de sus derechos. Es decir, las mujeres, como otros sectores de la sociedad, pero en este caso estás hablando de la mitad de la población del mundo, ¿verdad?, no disfrutamos los derechos en igualdad, que así lo establece la norma jurídica de lo que se definen como estados democráticos, como un principio de la igualdad. Y bueno, en términos concretos, la igualdad, ya hablando en igualdad sustantiva, las mujeres no lo viven, no tenemos las mismas oportunidades, vivimos todavía segregadas y discriminadas por la lógica de una ideología y de un pensamiento patriarcal que todavía subsiste. Aun cuando hemos avanzado en esta identificación y en esta denuncia de las condiciones de las mujeres, el ejercicio del derecho de acceso a la información permite a distintos sectores de la sociedad a identificar cómo hombres y mujeres viven o ejercen o acceden a políticas públicas, a servicios, a recursos materiales, recursos culturales, etcétera. Cuando tú identificas en la información, en el derecho de acceso a la información, cómo hombres y mujeres acceden a eso, es decir, cuando queda registrada en la política pública, en el acto de la autoridad del ejercicio de su función, y empiezas a diferenciar cómo hombres y mujeres viven esto, evidentemente empiezas a identificar cómo la situación de las mujeres sigue estando en desventaja. De tal forma que cuando organizaciones de la sociedad civil atienden a que el derecho de acceso a la información les permite acceder sobre documentos, estadística, datos, que en conjunto les da la información del Estado que guarda
su problema. Por ejemplo, hay mujeres defensoras de los derechos de procedimientos jurídicos, judiciales, en torno a asesinatos o en torno a actos de violencia. Bueno, esas mujeres acceden a la información que posee las procuradurías o que posee el Poder Judicial o las Secretarías de Seguridad Pública estatales o municipales, y con eso ellas pueden ir construyendo un conocimiento del estado de políticas y acciones que está ejerciendo o haciendo el gobierno para la protección y la garantía de la seguridad de las mujeres. O bien te puedes ir al tema, por ejemplo, del agua o del desarrollo ecológico. Bueno, también cuando las mujeres organizadas por estas causas acceden a la información de Semarnat o de desarrollo rural o de las políticas que Fomento Social o de Secretarías de Desarrollo Social llevan a cabo en las zonas rurales para el cultivo, para la protección del agua, bueno, también te encuentras como las mujeres ahí están haciendo un trabajo especial. Y seguiríamos en los distintos ámbitos del sector social o del sector económico. Lo importante aquí entonces, Blanca Lilia, es que cuando a las mujeres encuentran en este derecho la posibilidad y la vía para conocer lo que está haciendo el gobierno y lo cruzas con lo que te mandatan las leyes general, la ley general por la igualdad o la ley general para el acceso libre de violencia, o cuando lo cruzas con lo que son los tratados internacionales, lo que mandata la CEDAW, todo esto te permite conocer si el gobierno está cumpliendo sus obligaciones y sus responsabilidades. Entonces es un instrumento, una herramienta que permite fortalecer el proceso de organización, permite profesionalizar la denuncia, permite profesionalizar la demanda. Hay experiencias que son muy ricas en esta lógica, en donde hay organizaciones de mujeres que, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, ¿no? Concretamente, lograron estas organizaciones que están por la defensa y la promoción de los derechos políticos de las mujeres, en donde ellas perfectamente identificaron cómo el proceso electoral del año 2007, con lo que la ley establecía de la cuota de 70-30, que no dice 30% para mujeres ni 70% para hombres, dice no más de un 70% de un mismo género. Pero la lógica cultural obviamente lleva a interpretar que el 70% son los hombres y el 30% son las mujeres, ¿verdad? Bueno, lo interesante de este grupo, el grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, que incluso yo participo también en este grupo, logramos a través del derecho de acceso a la información recabar toda la estadística de candidatos, de lo que eran los candidatos y los que quedaron electos. Hicimos el vaciado estadístico y pudimos demostrar cómo la cuota 70-30 se había convertido ya en un tope para las mujeres. Se fundamentó teóricamente, jurídicamente, estadística y empíricamente, y promovimos la reforma a la ley. Es decir, cómo el derecho de acceso a la información más una visión de perspectiva de género te puede permitir promover políticas públicas que tiendan a cumplir lo que las leyes vigentes ordenan de dónde deben de tener perspectiva de género. Somos el único estado en la República que desde que se construyó la ley, fue en el año 2005, había legisladores de vanguardia en donde tienen claridad de que el Estado mexicano tiene una obligación de construir políticas públicas, de construir el presupuesto, de construir estadísticas con perspectiva de género, porque así lo mandatan los tratados, porque así lo mandatan las leyes locales, porque así lo mandata el Instituto Nacional de las Mujeres incluso. Bueno, esto quedó plasmado en la ley cuando dice, entre los objetivos de la ley es que se debe de construir, debe de tender a construir la equidad, ¿no? Equidad. No especifica equidad de género y habla de equidad social, equidad de género, podemos interpretarlo. Pero en otra parte sí dice que se tiene que lograr ir desagregando por sexo, ¿no? La información. En el atributo de transparencia, la ley dice, muy interesante, que la transparencia es el atributo de la información cuando estés clara, veraz, sencilla, con perspectiva de género y suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que toda política pública que tú estás cumpliendo, toda acción de gobierno, ya sea en el área económica, en el área social,
en el área de procuración de justicia debe de tener ya incorporada la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género? Tú tienes como gobierno entender y partir que los hombres y las mujeres están en una posición desigual, históricamente construido. Hay una desventaja histórica. Entonces, tú al asumir esto, tú en tu política pública tienes que revisar si al promover el proyecto de vivienda vas a propiciar condiciones para que también accedan las mujeres o simplemente son los hombres los que van a seguir gozando preferentemente de ese proyecto. Si tú haces un diagnóstico e identificas por qué causas las mujeres no acceden a los proyectos de vivienda, tendrás que construir la política pública correspondiente para que entonces le propicies a la mujer posibilidades reales y concretas para el acceso al proyecto de vivienda. Bien, eso es perspectiva de género, pero además en tu política pública tendrás obligadamente que ir registrando la información que tú generas, desagregándola por sexo. Ese es otro concepto, la desagregación de los datos por sexo. Entonces, la ley de transparencia establece los dos conceptos. Tú vas a desagregar tus datos por sexo. Concretamente, todo lo que es la información pública de oficio, me voy a la estructura ocupacional y lo ligo a la estructura ocupacional de una institución con sueldos y salarios. Si tú plasmas en estructura ocupacional una organigrama en donde das nombres, pero si a esa tú le pintas rosa y azul, puedes identificar con prontitud en qué puestos están los hombres y en qué puestos están las mujeres. Entonces empiezas a identificar si las mujeres están accediendo a los cargos de decisión. Pero además tú puedes identificar cómo esta visión de los roles de género en la construcción del conocimiento y en las destrezas y en las habilidades vuelve a reproducirse al ver que en tu estructura ocupacional a las mujeres las tienes como secretarias o las tienes en las áreas donde están ligadas a los servicios o a la sistematización de información. Pero te vas a las áreas en donde se dice que vas a pensar o son las ingenierías o son los sistemas, vas a verla más cargada de hombres, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya empiezas a identificar eso. Segundo, cuando lo cruzas con sueldos y salarios y ubicas quiénes son los que ocupan los cargos de decisión, empiezas a entender, Blanca Lilia, fíjate qué interesante, que tu presupuesto de una institución en donde si el 60% es para servicios personales, así dicho, pues no te dice más que lo que ya sabes, que el 60% del recurso de esa institución se lleva a servicios personales. Pero cuando le das ya la desagregación por sexo y ubicas por puesto, empiezas a darte cuenta que de ese 60%, casi el 80% lo tienen en sus manos hombres, o el 70% o el 60%. ¿Por qué razón? Porque los lugares de mayor salario son los de mayor decisión. Al concentrar tu masa de hombres en la cúpula, en la pirámide, en la parte superior, obviamente la concentración salarial de sueldos y salarios se va a concentrar en hombres. Aun cuando tú pudieras decir, no, hay equidad, porque tengo 50% de mujeres y 50% de hombres en la estructura. A veces sucede así, pero cuando lo diferencias en sueldos y salarios te das cuenta que ese 50% ya no es equitativo, porque el salario, es decir, la concentración de la riqueza del salario se fue en manos de hombres. Y esto tiene implicaciones en la economía de este país, por supuesto. Esto tú generalízalo no solo en el sector público, generalízalo en el sector privado. Tampoco la minoría de mujeres están en los cargos de decisión. En consecuencia, ¿quién tiene capacidad de ahorro? El hombre. Capacidad de ahorro porque es el que gana más. Las mujeres al ganar menos, su salario lo usan para su vida cotidiana. Además, ha aumentado el número de mujeres jefas de familia. Entonces, tú ganas lo que ganas, pero lo repartes. Tu capacidad de ahorro es menor. En cambio, el hombre, que es el que gana más, generalmente es el que tiene más capacidad de ahorro. Compra de bienes, propiedades y riqueza. O sea, en términos económicos, la riqueza de un país se concentra en manos de hombres. Tú dirías, ay, pero qué lógica y qué cruce. Bueno, pues sí. O sea, en términos cuando te vas a identificar quiénes son los que son los asalariados, los trabajadores y cómo se distribuye esos sueldos y salarios, te puede llevar este análisis y este alcance. ¿Qué tiene que ver con el derecho de acceso a la información? Todo. Si yo no digo la veracidad, la suficiencia, está ligada al diagnóstico de la realidad.
El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal también tiene una digna representante como comisionada. Ella es Arely Cano, quien en esta ocasión también participa para hablar acerca de la importancia de que el derecho de acceso a la información tenga una utilidad directa sobre las mujeres. ¿Para qué le puede servir a una mujer como usted o como yo el preguntarle al gobierno? Escuchemos a la comisionada del InfoDF, Arely Cano. El tema de género, el tema de la incorporación de mujeres en la vida pública y política aquí en el Distrito Federal y que tiene un impacto en todo México es en el sentido de que la mujer cada día va ocupando mayores espacios dentro de la vida pública del Distrito Federal. El derecho de acceso a la información pública es una herramienta a través del cual se permite a las mujeres posicionarse como servidoras públicas dentro de la función que tienen como responsabilidad dentro del ámbito público. Este derecho es universal, es aplicable a todas las personas y me parece que en un estudio que se ha hecho de quién ocupa los órganos garantes en materia de transparencia, pues vemos que cada vez las mujeres van ocupando una mayor posición en estos órganos, como en institutos electorales, como en derechos humanos. Entonces me parece que juega un papel relevante a las mujeres en este espacio, donde hay capacidad profesional para ocupar este tipo de cargos. El acceso a la información te permite ocupar estos espacios y bueno, cada vez tendremos mayor posición pública y política en los mismos. Bueno, del Distrito Federal nos trasladamos ahora al estado de Hidalgo, donde la consejera Marta Teresa Soto nos habla precisamente sobre el impacto de lo que ha tenido en su estado el derecho de acceso a la información pública, sobre todo para aquellas mujeres que hoy están buscando información sobre programas sociales o sobre el plan de educación de sus hijos. Es importante que usted sepa que la información del gobierno le pertenece a toda la sociedad y particularmente en este programa en especial dedicado a las mujeres, que conozcamos cuáles son los alcances y los beneficios que puede tener preguntarle al gobierno. Yo creo que cada día más las mujeres estamos participando y me parece que el utilizar esta herramienta tan importante nos va a dar nuevas oportunidades y nuevos horizontes, así es de que también una invitación a todas las mujeres para que hagan uso de este derecho, porque sin duda el tener información sin duda nos va a permitir que las condiciones en este caso de las mujeres de nuestro género cambien. Hay un gran número de datos y de información que puede ser útil para todas las mujeres. Hablábamos hace un momento de los programas sociales, pero la capacitación para el trabajo hoy en día resulta también un elemento central para aquellas mujeres que quizás siendo madre y padre de familia en un hogar donde ellas llevan justamente esa gran responsabilidad, pueda ser útil conocer el trabajo que se desarrolla desde algunas dependencias para favorecer la capacitación de las mujeres. Eso, como otros temas que bien puede ser el control y los mecanismos que se ofrecen para apoyar a la salud de las mujeres, es información que está a su alcance a través del sistema Infomex y que hoy se ha convertido en un derecho de acceso a la información pública para todas las personas. Escuchemos a otra promotora del tema, Alma Inés Zamora Gracia. Mira, lamentablemente, no obstante que muchas leyes, tanto federales como estatales, consideran el asunto de vital importancia, que es la participación de la mujer, manejando este término de equidad de género, creo que lo que ha existido y prevalece es una simulación. No, ya lo vimos con tristeza de mujeres que ganaron diputaciones federales y que después renunciaron para que pasaran a ocupar los hombres. Creo que ahí también las mujeres tenemos la culpa de prestarnos a juegos tan perversos y que nos hacen quedar mal con la sociedad.
Por otro lado, creo que sí se debe impulsar desde la Constitución, aunque hay pleno reconocimiento, el que la mujer tenga una mayor participación, de que estos espacios que se abren, por ejemplo, quienes tenemos en este momento la responsabilidad en la administración pública de garantizarle a la sociedad el acceso a la información, que se traduciera a todos los ámbitos. Lamentablemente creo que sigue prevaleciendo el asunto de que son más hombres en la administración, mientras que somos más mujeres las que votamos y más mujeres las que habitamos en este país. Pero yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de las comisiones e institutos, debemos de promover el que se fortalezca el tema en cada uno de los ámbitos en donde nos manejamos. Está visto que cada vez en nuestro país más mujeres llevan el control y la administración de un hogar. Por eso es muy importante que quienes ejercen esta gran responsabilidad estén enteradas de lo que pasa en el gobierno, de las acciones y le den puntual seguimiento justamente a los asuntos públicos. La información es poder y la información también le permite a las mujeres tomar mejores decisiones. Desde la Comisión de Acceso a la Información Pública le invitamos a que usted empiece desde hoy a hacer este ejercicio de solicitarle al gobierno información que solo a usted le pertenece. Recuerde nuestra página de internet www.caip.org.mx. Le esperamos la próxima semana. Por su atención, muchas gracias.